Bueno, pues diría que a lo largo de los últimos meses, pero de manera muy particular en las semanas recientes, el tema de la economía está presente en las conversaciones familiares, entre amigos, en instituciones universitarias, entre periodistas y funcionarios. Vamos, no hay más, estamos inmersos en una crisis en la que confluyen factores tanto internos como externos, y la verdad es que el país parece no salir muy bien parado de esta crisis actual. Para entender mejor qué es lo que está pasando y cuáles han sido los efectos de las políticas tanto internas como de los factores externos, invitamos al economista Jorge Fonseca a platicar con nosotros y con ustedes. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar aquí con ustedes y un saludo a Gracias. todo tu auditorio. Hay, vamos, diversos aspectos que nos hacen pensar que en las cosas podrían estar un poco peor de lo que reconocen algunos funcionarios federales. Por ejemplo, hace un par de meses, si no mal recuerdo, el Coneval dio a conocer los índices de pobreza en México. Y se hablaba de un crecimiento del número de mexicanos que han caído en este rango. Sí, así es, Fernando. Vimos un repunte que no habíamos visto ya en varios años, que habíamos visto que había estado sensiblemente descendiendo ese índice de la pobreza extrema y vimos un repunte en el de pobreza, algo que no nos sorprendió porque hemos visto que el incremento del precio del dólar, que de alguna manera ha venido a afectar el poder adquisitivo, vimos que aún no ha impactado fuertemente en la inflación, que seguramente en el futuro no dudamos que así sea, pero empezamos a analizar cuál correlación había de este incremento, este ensanchamiento de la pobreza en México, y encontramos que hay una correlación entre un gran número de personas que dejaron de participar en la economía formal, cerca de 2.290.000 personas dejaron de participar en la economía formal en el momento que desaparece los repecos, que era un régimen de pequeños contribuyentes que permitían a estas personas llevaran a cabo algún tipo de actividad. Y al desaparecer y la reforma hacendaria solicitarles que entraran al nuevo régimen, que es el de incorporación fiscal, 2.290.000 se salieron. Definitivamente no encontraron la forma o no encontraron el incentivo, ya habría que verlo de manera particular, sí, y se fueron en la informalidad. Esto provocó que ellos dejaran de estar en el quinto decil que los ubicaba en el decil más bajo de la clase media, pasando al cuarto decil, que está en el grupo entre el tercero y el segundo, en donde se ubican los de la clase baja, que viene siendo de pobreza, en donde tienen algún tipo de insuficiencia para satisfacer uno de sus satisfactores, que viene siendo salud, vivienda o alimentos. Estamos hablando de pues el nivel más bajo del empresariado, digamos, ¿no? Aquellos que tienen un negocio pequeñito, ¿no? Que probablemente les alcance para sostenerse ellos y eventualmente alguien más de la familia. Efectivamente, generalmente encontramos el abarrote de la esquina, son microempresas, puestos, pero que de alguna manera hacían ese esfuerzo para estar dentro de la economía formal. Pagaban sus impuestos. Y el sistema anterior les permitía que continuaran estando en la economía formal, y esto evitaba que cayeran en la pobreza. Por otra parte, vemos que si bien hay un gran esfuerzo por parte del gobierno federal y en este caso en particular del estado de California por atender a las personas que se encuentran en pobreza extrema, los que se encuentran en pobreza, que no es extrema, pero que no son clase media y que carecen de alguna de ese tipo de necesidades, les es difícil tener acceso a este tipo de ayudas. Entonces se quedan como en una especie de limbo dentro del sistema. Vemos que ha venido incrementando inclusive año con año desde que inició esta administración federal el gasto en desarrollo social, es decir, el gasto en asistencia. Sin embargo, vemos que la expansión se ha dado en el de pobreza extrema, los que se encuentran en el primer decil, los que carecen de los tres factores de satisfacción necesarios. Entonces, vemos que los que carecen solo de uno de esos tres, que podrían ser los que están ubicados en el 2, en el 3 o en el 4,
no reciben o cuando menos no están dentro de la prioridad para ser atendidos. Entonces se ven más afectados y también ahora pasan a ser una carga mayor para el sistema. Sorpresivamente hay quienes piensan que la devaluación del dólar solamente le afecta a aquellos que cruzan la frontera a comprar al otro lado. Y es algo que nos impacta a todos, particularmente en la frontera, donde tenemos una economía todavía dolarizada. Ojalá que así fuese, Fernando. Sí. Sin embargo, la realidad es que México es una economía que está fuertemente ligada a Estados Unidos. Y no solo a Estados Unidos, es un mercado abierto. Es un país que tiene infinidad de tratados comerciales con el resto del mundo, pero principalmente con Estados Unidos. Y da la casualidad que es el dólar la moneda la que utilizamos para llevar a cabo esas transacciones comerciales. Y vemos que a medida que vayan pasando los días y sobre todo las semanas, que se mantenga el precio del dólar como está ahorita, lo veremos reflejado más en los precios de los consumidores, lo veremos más reflejado en los precios de los servicios. Posiblemente en el interior del país, en el sur, va un poco más retrasado. Nosotros lo sufrimos de manera inmediata. Así es. Nosotros lo sufrimos inmediatamente en el poder adquisitivo, en el bolsillo. En el centro del país lo van a ir resintiendo conforme vayan avanzando. Posiblemente en septiembre empezaríamos a ver, porque todavía en el mes pasado salió una cifra de tasa de inflación histórica muy baja, pero veremos desafortunadamente cómo esta tasa de inflación se va a empezar a elevar consistentemente a medida que vayan pasando los días que se mantenga el tipo de... La estimación del gobierno es de 4% al finalizar el año, más o menos. Recordemos que el gobierno, tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México, han estado moviendo esas estimaciones. Sí, ya le perdí la cuenta, pero la última vez creo que 14 veces, eso es histórico, 14 veces han hecho sus estimaciones hacia la baja. Entonces ya es difícil tener un punto de referencia solo con el gobierno federal. Sí. Pero lo que sí es cierto es que a la baja sí viene y difícilmente las correcciones van a ser las últimas. A la baja el crecimiento, ¿no? Sí, el crecimiento. Lo último está alrededor del 2%. El 2%. Sí. La verdad, esperemos que alcancemos el 2%. Yo en este momento ya lo estoy viendo un poco difícil porque el gobierno, digo, si tomamos como base la cantidad de veces que ha hecho estas reducciones el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México por su parte, lo han hecho consistentemente. Es decir, no me extrañaría que en un mes más, 2 meses, hagan un último ajuste de que no se va a alcanzar a cubrir la expectativa que ya habían ajustado anteriormente. Entonces, lo que me gustaría a mí es nada más estar al pendiente de los demás indicadores, es decir, qué dice el BID, qué dicen los organismos internacionales. Y también viene siendo la banca privada, también hace sus estimaciones un poquito más precisas y son más conservadoras, que andan entre el 1.7 y 1.8, lo cual, si bien es bajo, digo, todavía si terminamos el año con un crecimiento, sigue siendo positivo. La preocupación en donde quisiera hacer hincapié es en esta pérdida de contribuyentes, porque una vez de que se adelgaza la base de contribuyentes, se le carga la mano, o en este caso el gobierno, le carga la mano al restante, es decir, al que tienes cautivo. Entonces ahorita tendríamos que empezar a darle la vuelta a la tortilla y tratar de empezar a ver de qué forma, qué mecanismo se pudiera realizar para que se ampliara esa base tributaria. Lo hemos escuchado en cantidad de ocasiones, yo no soy economista, pero bueno, uno sigue la información y escucha a quienes realmente saben de cada tema. El hecho de que la propuesta de justamente ampliar la base de contribuyentes y un impuesto al consumo generalizado, como ha ocurrido en otros países, de manera que nadie pueda evadir esa responsabilidad, ¿no? Bueno, más que evadir, estaríamos hablando de incentivos. Es decir, si uno crea un sistema de contribución fácil, sencillo, que lo pueda hacer desde tu casa, la ama de casa puede hacer una declaración y no tengas que recurrir a un sistema complejo, sí, o un despacho contable para poder realizar. Muchos microempresarios se salieron porque iban a erogar más dinero a la contabilidad, lo que es el proceso administrativo, sí, que en sí lo que iban a dedicarle de inversión a su mismo negocio, lo cual no es redituable. Entonces necesitamos regresar a un sistema simplificado y que sea, entonces para el contribuyente va a ser atractivo. Es decir, ahorita me es más atractivo estar en la informalidad que estar en la formalidad. Si haces atractivo estar en la formalidad, ¿quién no quiere estar en la formalidad? Yo creo que todos queremos estar en la formalidad porque eso te permite tener acceso
a los apoyos del gobierno federal, a los créditos blandos sobre todo, pero si estás en la informalidad es difícil que tú puedas invertir o te puedas desarrollar. Entonces, a medida que vayamos en un sentido de simplificación y no de hacerlo más complejo como salió en esta reforma lamentablemente, creo que iremos alejándonos de esa estigma que nos hemos creado de alguna manera de que somos una sociedad o que tenemos una cultura de no contribuir. Al contrario, creo que contribuimos todos los días al suplir. Pero no todos, ¿no? Es el problema. Pero creo que sí, todos, Fernando, sí. Porque al final de cuentas todos pagamos los impuestos, ya sea al gobierno o se los pagamos a alguien, porque al final de cuentas, si no recogen mi basura, le tengo que pagar a alguien para que se la lleve. Si no me tapan el hoyo, me junto con mis vecinos y tapo el hoyo. Entonces, de alguna manera, si no tengo la seguridad que deseo, le pago a un guardia. Entonces, lo estamos viendo cómo la sociedad de alguna manera termina pagando esos impuestos y a lo mejor de una manera más cara, más onerosa y más ineficiente. Cuando si el gobierno tuviera los recursos, pudiera hacerlo de una manera más eficiente. Pero ahí como que está rota la comunicación. Por otro lado, lo que vemos es que también hay una gran diferencia en la manera como vemos la actividad económica en el centro y cómo la vemos en la frontera. Muchas veces los que vivimos aquí en frontera necesitamos participar a un nivel de competitividad mucho más alto porque se nos mide con la vara de California. Siendo California el estado más grande de Estados Unidos, más rico de Estados Unidos, ellos arrasan. Es decir, si tú no estás trabajando de alguna manera eficiente, si no estás viendo de qué manera en una política de mejora continua dentro de tu empresa, te sales del mercado. No hay manera de que te puedas mantener. Y con un impuesto al consumo de 8%, aquí nada más cruzando la frontera. Vuelvo a insistir, los incentivos están al revés. Si tú tienes aquí 16% y allá tengo el 8%, ¿en dónde está mi incentivo para consumir? Mi incentivo está para cruzar la frontera. Oye, pero está a tanto el dólar. Sí, bueno, pero a final de cuentas, las mercancías que voy a tener acceso aquí a nivel local, en su mayoría, por no decir que todas, son importadas. Entonces, no tenemos acceso al mercado del centro del país, no tenemos acceso directo al mercado nacional. Y eso nos obliga a tener las transacciones comerciales con el vecino estado. Bueno, pues a unos días estamos de que una nueva legislatura llegue a la Cámara de Diputados. Si ellos hicieron las reformas, si ellos las aprobaron, pues ellos también las podrían modificar y adaptar a la realidad y a las necesidades de la población. Vamos a ver si se aplican medidas que realmente vengan en beneficio de todos y no, como parece, que aplican medidas a ver si pega. Y si no pega, bueno, pues ya veremos si las ajustamos y así nos la llevamos. Jorge, te agradezco mucho todo esto que nos compartes y estaremos en comunicación. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Fernando. El economista Jorge Fonseca. Momento de hacer una pausa comercial, regresamos con más.